tan complejo que nos ha tocado vivir. Porque ahora ya no podemos decir que no sabíamos. Ahora entendemos el peso histórico, ahora entendemos el peso jurídico y ahora entendemos el peso espiritual que tiene Jerusalén en toda esta panorámica. Ahora no podemos decir no lo sabíamos, porque ahora conocemos que Jerusalén no es solo una causa emocional, es una responsabilidad histórica. Y ya no vamos a orar por Jerusalén por simpatía, sino va a ser mucho más completo. Orar por Jerusalén, conociendo su historia, sabiendo sus desafíos, conociendo las acusaciones y sobre todo, sabiendo la verdad. Y cuando la oración se une al conocimiento, deja de ser un acto sentimental y se convierte en un acto consciente. Y por eso, ahora llegamos al final, listos para responder la pregunta inicial con la cual hemos sido convocados y con la cual hemos iniciado este ciclo de conferencias proféticas aquí en Cali. ¿Quién habla por Jerusalén? ¿Quién defiende a Jerusalén en Colombia hoy? Esa es la pregunta que está en la mesa. ¿Estamos dispuestos a ser centinelas y hablar por Jerusalén en Colombia hoy? ¿O en tu país que me estás viendo? Porque, miren, quien habla sin saber, lo único que hace es repetir. Pero quien habla entendiendo, conociendo, transforma a sus oyentes. Y Jerusalén necesita transformación más que ruido. Colombia es una tierra buena. Colombia es una tierra bendecida. Su gente es una gente noble, sensible, inteligente, educada. De los que mejores hablan la lengua española fuera de Sefarad. Da gusto escuchar el español de los colombianos. Pero precisamente por eso tienes que cuidar lo que escuchas. Porque en los últimos años el debate sobre Israel y Jerusalén en Colombia no ha sido neutral. Ha sido profundamente mediatizado. Y cuando digo mediatizado me refiero a algo muy concreto, que muchas de las ideas que circulan no nacen del estudio, nacen de la repetición de eslogans que agendas escondidas están tratando de insuflar en la mente de la nueva generación. Y estas ideas no nacen de la historia, nacen de las narrativas. Y cuando las ideas que se meten en las mentes de los jóvenes vienen de narrativas y no de la verdad histórica, eso es peligroso, extremadamente peligroso. Porque cuando una sociedad comienza a formarse no por conocimiento, sino por exposición constante
a un mismo discurso, termina creyendo que eso que le repiten es la verdad. Y en los últimos años, incluso desde las esferas de poder político aquí en Colombia, el tema de Israel ha sido presentado muchas veces desde una sola perspectiva. Una perspectiva parcial. Y toda perspectiva que es parcial es incompleta. Una perspectiva que muchas veces intencionalmente ignora data fundamental. Y es aquí donde los centinelas en Colombia tienen que despertar, porque el centinela no se forma por lo que oye en las redes sociales. El centinela sobre los muros de Jerusalén se tiene que formar con la verdad. Con la verdad. Se forma por la verdad. Esto no es un problema de derecha, esto no es un problema de izquierda, esto no es un asunto de partidos, esto no es un problema ideológico, es un problema de verdad histórica, trazable, verificable. Porque cuando el lenguaje se distorsiona, la percepción se distorsiona también. Y cuando la percepción se distorsiona, las decisiones salen distorsionadas. Y por eso estamos aquí, no para reaccionar, sino para discernir. Por eso un centinela sobre los muros de Jerusalén no reacciona a los titulares. Los analiza, los cuestiona, los pregunta. Responde con conocimiento. No sigue la corriente. Discierne las fuentes. No se deja arrastrar por la narrativa dominante. La examina cuidadosamente. Y cuando es necesario, corrige. Porque mis amigos colombianos, venezolanos, que están aquí, argentinos, que están aquí. Jerusalén no necesita más voces confundidas. Jerusalén necesita en este tiempo voces claras. Claras. Porque hablar por Jerusalén no es solo orar por Jerusalén. Es tomar decisiones en la tierra. Decisiones en la tierra que reflejen lo que el cielo dice de Jerusalén. Y hoy Colombia está en un momento decisivo. Un momento en que cada ciudadano en pocos días tendrá que tomar decisiones que cambiarán el rumbo de este país. Para bien o para mal. Pero lo cambiarán. Creo que nunca Colombia ha tenido un momento de decisión más importante que este en toda su historia. Porque un centinela no separa su fe de sus decisiones. Y es aquí donde los centinelas sobre los muros de Jerusalén tienen que despertar. Tienen que despertar. Recuerden, un centinela, un auténtico centinela, no separa la fe de sus decisiones. Tú no puedes orar una cosa y votar por otra. Ustedes tienen que llevar la voz de esto a todos los creyentes.
que han abrazado la cultura judeo-cristiana. No se puede decir amar la verdad y discernir qué es la verdad. Porque está escrito, bendeciré a los que te bendigan. Está escrito. Y eso no es solo una promesa espiritual. Eso es un principio. Eso es una ley del cielo. Un principio que atraviesa la historia de las naciones. Las naciones que han honrado a Israel han prosperado. Las naciones que se han levantado en contra de Israel, sin verdad, han pagado un precio muy alto. Y por eso, cuando tú tomas una decisión como ciudadano, no es solo una decisión política, es una decisión moral. Y en cierto sentido, es una decisión espiritual también. Colombia vive un año de elecciones. Y lo repito de nuevo, en mi opinión, desde afuera y como un amigo de esta gran nación, porque mi esposa es colombiana. Sí. Y no solo colombiana, de Santander. Santanderiana. Y no solo santanderiana, de Vélez. Amo esta nación. Amo esta nación. Y voy a repetirlo de nuevo. Moray Berrabotay, colombianos, estas son las elecciones más importantes de toda la historia moderna de Colombia. Por supuesto, no te voy a decir por quién votar. Eso es una decisión muy personal de cada colombiano. Solamente vamos a decir, firme por la fe. Yo no te voy a decir por quién votar, eso es muy personal, pero sí te voy a decir esto. No tomes una decisión sin considerar dónde se para ese liderazgo frente a la verdad de Jerusalén. No votes por alguien que no esté alineado con lo que Dios ha dicho, he bendecido, porque lo que Dios ha bendecido no puede ser maldito. ¿Cómo voy a maldecir lo que Dios no ha maldecido? Dijo el viejo profeta, que después vio una luz sale de Jacob. Porque un centinela no solo ora por Jerusalén, vive coherente con lo que cree sobre ella. Hablar por Jerusalén no es solo levantar la voz, es también decidir con conciencia. Decidir con conciencia. Decidir si voy a darle mi voto a alguien que va a proteger a Jerusalén o a maldecirla. Le voy a dar mi voto a alguien que va a estar alineado con Israel o con sus enemigos. Porque el centinela no solo vigila la historia, el centinela participa de la historia.
Y lo peor que podría hacer un colombiano en tiempos como estos es no salir a votar. Porque cuando tú no sales a votar, dejas que otros decidan por ti. Y por eso estoy pidiéndoles a todos, lleven esta voz a sus familiares, en sus barrios, en sus centros de trabajo, en sus universidades, en todo su círculo de influencia. Salgamos a votar el día 31 de mayo. Salgamos a votar y votemos por el que esté más alineado con Jerusalén, con el que defienda la cultura judeo-cristiana. Y cada cual haga su estudio de los candidatos y elija el correcto. Porque hay que tomar decisiones en línea con lo que nosotros creemos. Tú no puedes decir que amas al Dios de Israel y elegir a uno que no ame al Dios de Israel. No podemos decir que amamos la verdad y apoyar a los que distorsionan la verdad. No podemos decir, vamos a votar por los que dicen que aman a los pobres y después se enriquecen por detrás de los pobres, afirmando que a los pobres hay que tenerlos siempre pobres porque ellos son los que nos dan el voto para ganar. No podemos decir que amamos a Jerusalén y luego ignorarlo cuando tomamos decisiones. No podemos decir que creemos en principios y luego votar por los que están en contra de nuestros principios. Y por eso, elegir un liderazgo que no esté alineado con la verdad, elegir un presidente que no esté alineado con nuestros principios judeo-cristianos, porque Colombia es un país judeo-cristiano. Y hay una agenda que quiere arrebatarla de esa cultura y trayendo culturas extrañas, que en el fondo son paganas. Tú no puedes dar tu voto por un líder que odia a Israel, que odia a Jerusalén, que odia al Estado de Israel y al pueblo judío. Porque no es solo una decisión política, es una contradicción profética. Sí, tenemos separación entre la iglesia y el Estado. Eso nadie lo discute, eso está clarísimo. Separación, sí, entre la iglesia y el Estado, pero no hay separación, no la hay entre la fe y la vida. No hay esa separación. No significa que, porque en Colombia haya separación de la iglesia y el Estado, adoramos a Dios el sábado o el domingo y luego tomamos decisiones como si Dios no existiera el resto de la semana. Eso no es separación, eso es incoherencia. Son dos cosas diferentes. Sí, tenemos separación entre la iglesia y el Estado, pero no significa que los ciudadanos creyentes dejan su fe a la puerta cuando toman decisiones.
Porque la fe no es un accesorio. La fe es un sistema de valores. Y esos valores tienen que reflejarse en la manera como pensamos, cómo hablamos, cómo decidimos, incluyendo cómo vamos a votar el día 31 de mayo, en el caso de Colombia. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? Sí, es cierto, es cierto. Colombia es un estado laico. Un estado laico. Pero no es un pueblo laico. Sí, es un estado laico, pero no es un estado ateo. No es un estado antirreligioso. Estado laico significa que garantiza la libertad de culto. ¿Eso qué significa? Significa que todas las religiones son iguales ante la ley. Y que ninguna religión en Colombia tiene un rol predominante en el gobierno o en el Estado. Eso es lo que significa. Pero cuidado, que Colombia sea un estado laico no significa que tenemos que escoger a un ateo al poder. O a un agnóstico al poder. O a un antisemita al poder. O a uno que hasta ayer estuvo con las armas luchando contra la democracia y ahora entra en ella para destruirla desde adentro. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? Sí, somos un estado laico, pero significa simplemente que el Estado no tiene una religión oficial. Significa, y aquí tenemos juristas en esta sala, que lo pueden confirmar, significa que no impone fe a nadie y que no gobierna desde la plataforma de alguna institución religiosa en particular. Eso es lo que significa. Pero no significa que la fe tiene que desaparecer de la vida pública. No significa que los ciudadanos tienen que volverse seculares. No significa que ahora se puede votar sin poner atención a los principios de los candidatos, de la historia de los candidatos, de las palabras y de los discursos de los candidatos. Porque yo conozco esos discursos. Recuerden que yo viví en el monstruo y le conozco las entrañas. Ese discurso yo me lo sé de memoria. Me lo enseñaron en la escuela. Como cubano, fui instruido, fui educado para destruir las democracias de América Latina, para dividir a las naciones y sacar provecho de eso, para tomar a los pobres que en realidad nunca ayudan, porque el socialismo, la única cosa socialista que tiene es la miseria para todos. Yo vengo de ahí, no me pueden hacer cuentos. Sé ese discurso, lo huelo a la distancia. Que tengamos en Colombia separación de la iglesia y del Estado, que tengamos en Colombia una ley que define al Estado como un Estado laico, no significa que el ciudadano tiene que dejar su fe a un lado cuando llega la hora de votar.
Todo lo contrario. Todo lo contrario. Que tengamos un Estado laico, separación de la Iglesia y el Estado, no significa que podemos seguir ignorando nuestros valores judeocristianos. Que no te dejen engañar con ese discurso. Porque una cosa es el Estado que no tenga religión. Y otra muy distinta es el ciudadano que pierda su conciencia. ¿Qué es lo que busca esta agenda? Un Estado puede ser laico, pero un centinela no puede ser neutral. No puede ser neutral. Porque un centinela sobre los muros de Jerusalén no puede vivir una fe fragmentada. No tiene una fe para el templo y otra fe para la vida pública. Tiene que tener una sola convicción. Una sola convicción que lo atraviese desde la cabeza hasta los pies. Que atraviesa todo lo que es él, todo lo que es ella. No puedes orar como creyente y decidir como secular. Porque si tu fe no influye en tus decisiones, entonces no es fe. Es presunción, pero no es fe. Porque la fe, cuando auténtica, rechaza contradicción entre lo que decimos creer y lo que realmente estamos dispuestos a defender. Y porque al final no es lo que declaramos con la boca lo que define nuestra posición. Es lo que respaldamos con nuestras acciones. Tus acciones, más que tus palabras, es lo que define tu fe. Cómo una persona vive refleja lo que cree. Y si hay contradicción entre cómo vives y lo que crees, entonces eres un hipócrita. En estas próximas elecciones no puede haber hipócritas. No te dejes conquistar la conciencia por una bicicleta. No te dejes quitar tu conciencia por una cesta de comida. Para que después que des el voto te sigan manteniendo pobre toda la vida, hasta las próximas elecciones. Un centinela tiene que conocer esto, tiene que hablar de esto, tiene que soltar esto por todos lados. Porque esta batalla por el alma de Colombia se tiene que ganar por todos, no por uno solo. Por todos. Este juego tienen que ganarlos todos los colombianos, no uno solo, por muy grande que sea. En el deporte, uno de los equipos de baloncesto que más admiro, o que más admiraba, porque ya el tiempo ha pasado, ya no son lo que eran antes, pero en la época de Michael Jordan, los Bulls de Chicago, era mi equipo favorito en el baloncesto. Espero que muchos de ustedes vieron esos juegos de Michael Jordan, de Pippen. Michael Jordan dijo estas palabras en una entrevista de prensa. Una estrella gana un juego, solo un equipo gana el campeonato. Esa es la diferencia. Yo puedo entregar este discurso aquí, pero si ustedes no lo llevan a sus casas, a sus hijos, a sus barrios, a sus trabajos, a sus universidades, hemos perdido el tiempo.
tenemos que ganar entre todos estas elecciones y realinear a Colombia otra vez con Jerusalén, con la ciudad de Dios. Un centinela no solo puede hablar con palabras, tiene que hablar en la cajita, en la mesita, en la urna, cuando pongas tu voto, allí. Porque la coherencia entre lo que creemos y lo que votamos es una forma de la verdad. Y en este contexto tan especial que vive... Llevar lapicero porque dice que el lapicero que usa ya. Sí, ahora vamos... Sí, señor. Porque ¿quién va a hablar por Jerusalén en Colombia? En el entorno político especial que vive Colombia este año, en estos próximos 60 días, es posiblemente el más grande desafío que tú estás recibiendo como creyente. Y por eso la pregunta final no es ¿qué va a pasar mañana con Israel? Como si fuese una curiosidad. La pregunta es, ¿estoy del lado del propósito de Dios o estoy en contra? ¿Estoy del lado del pacto de Dios o estoy en contra? ¿Estoy del lado de lo que Dios ha prometido hacer con Israel y con Jerusalén o estoy en contra? Eso no significa que todo lo que hace el Estado de Israel es bueno, es correcto. No. De hecho, un centinela sobre los muros de Jerusalén confronta al Estado de Israel cuando se equivoca. Y si no, lea a los profetas. Léete a Isaías, léete a Amós, léete a Oseas. No necesitamos que los zurdos vengan a decirnos eso. Ya nuestros profetas lo dijeron antes y lo dijeron bien. Para restaurar, no para destruir. Para levantar, no para borrar. Para sostener, no para aplastar. Y por eso Dios le dice al Rasha, ¿qué tienes tú que ver con mi pacto? Entonces, si Israel es una señal, alguien tiene que interpretarla. Alguien tiene que interpretarla. Y si Jerusalén es la herencia de Dios, alguien tiene que vigilarla. Y muy importante que los colombianos y todo nuestro pueblo hispano conozca. Porque por no conocerlo es que los zurdos se nos han metido en el juego. Defender a Israel no es una opinión pública de carácter político. Pongan eso en su cabeza. Defender a Jerusalén no es ejercer una opinión política. No es levantar una bandera ideológica. No es una reacción emocional frente a noticias o conflictos. Defender a Israel es una posición profética frente a la historia. Es una posición profética.
Porque cuando la Escritura habla de responsabilidad, no habla de multitudes exaltadas, habla de centinelas. Por eso dice el profeta Isaías, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto centinelas. Callarán. Y dice el profeta, los que os acordáis de Hashem, no reposéis, ni deis tregua, hasta que resplandezca Jerusalén y la ponga por alabanza de toda la tierra. Los que os acordáis de Hashem, de su pacto, de su promesa, no descansen, no den tregua. La cuarta categoría hasta de que humillación. Hashem restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza suya en toda la tierra. Por eso un centinela no vive de impulsos, vive de discernimiento. Un centinela no desarrolla inteligencia emocional, desarrolla inteligencia espiritual. Un centinela no busca protagonismo, asume responsabilidad. Eso es lo que hace un centinela. No abandona su puesto, pero tiene Marlene Ortiz, por una favor, mirada cierra su micrófono. cósmica, sinóptica, completa. Atención absoluta de todos. Y a eso es que te estamos llamando a ser parte. A formar parte de un movimiento mundial de intercesión. No creado por los hombres, definido por Dios, establecido por Dios. Un movimiento que trasciende idiomas, que trasciende culturas, que trasciende tradiciones. Un movimiento que no se mide por membresías, se mide por fidelidad. Esa es la membresía, la fidelidad, la lealtad a esa causa. Un movimiento que no se anuncia con ruido, pero que se sostiene en el tiempo. Mis amigos, la profecía no necesita fanáticos, necesita testigos. Eso es lo que necesita. La verdad no necesita gritos, no. La verdad no necesita gritos, pero sí necesita voces fieles. Y Jerusalén no necesita defensores ignorantes, sino guardianes bien informados. Y aunque no estamos carentes del sentido de indignación frente a la injusticia, nuestra voz no nace del odio, no nace de la venganza, nace del respeto a Dios y a sus pactos. Y ese es el centinela. Entonces, si Israel es una señal, ¿quién la está leyendo ahora en Colombia? Bueno, el tiempo se nos está agotando. Y tenemos que irnos en unos minutos, si no hay que recoger otra ofrenda para pagarle el resto de la entrada acá. Pero quiero resumir diciendo esto. Hoy no termina nada aquí. Hoy comienza algo aquí. Porque cuando Dios revela una señal, no lo hace para ser admirada, lo hace para ser custodiada. Y este es mi llamado, convertirte en centinela sobre los muros de Jerusalén. Eso es lo que te estoy llamando.
No para defender intereses humanos, sino para defender la señal de Dios en la historia. No para defender al Estado de Israel, es para defender el pacto de Dios con su pueblo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y hoy te estoy llamando a que tomes la decisión de custodiar la verdad de Dios frente a un mundo que está en total oscuridad y confusión. Custodiar la verdad de Dios. Convertirte en un guardián del sacerdocio de Dios. Que no existe para dominar, sino para interceder, para defender, para hablar la verdad de Dios. Entonces, si Israel es la herencia de Dios, alguien tiene que defenderla. Y es por eso que te digo a cada uno de ustedes, esto no es un cierre. Esta conferencia no es el cierre de este evento, es el inicio de este evento. Es el inicio de la responsabilidad que no se anuncia, que se vive. Porque las señales de Dios no necesitan aplausos. Las señales de Dios necesitan centinelas. Eso es lo que necesita la ciudad. Y si todo esto, esto que voy a decir, lo voy a decir con todo mi corazón, en la mano. Si todo esto que has oído se queda en palabras humanas, déjalo pasar. Créeme, déjalo pasar. Pero si en medio de estas palabras mías hay algo que tú sientes en tu espíritu que no viene de mí, sino que está descendiendo suavemente como un susurro del Altísimo sobre tu alma, en tu silencio interior, sientes que Dios te está no solo informando, sino buscándote. Entonces responde, no a mí, a Dios. No a mí, a Dios. Porque ya no es un hombre el que te está llamando. Ya no es una causa humana la que te está llamando. Ya no es una emoción colectiva. Es Dios diciéndote de manera muy particular, yo te conozco. He visto tu tiempo, he visto tu discernimiento. Sé de tu esfuerzo, sé de tu valentía para llegar hasta aquí. Sé el esfuerzo que has puesto para llegar hasta aquí. Y te estoy invitando a convertirte en un centinela sobre los montes de mi ciudad, sobre los muros de mi Jerusalén. Amén. Y para concluir, quiero pedirte que allí donde estás en silencio, si lo que has oído resuena como voz del cielo en tu conciencia, que le respondas a Dios. No a mí, a Dios. No con emoción simplemente, sino con responsabilidad. No con frases aprendidas, con verdad. Y que ahí donde tú estás, en ese espacio interno que Dios crea para cada uno de nosotros, que tú puedes decirle, Dios, yo no entiendo todo, yo no tengo todas las respuestas, pero si este llamado viene de ti, no quiero ser rebelde a la visión celestial. Quiero aceptar el desafío, quiero aceptar la responsabilidad, acepto ser un centinela sobre los muros de Jerusalén. Amén. Mientras voy a cantar esta canción, quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Y en tu espacio interior se lo digas a Dios, no a mí, a Dios. Que tú no quieres ser un simpatizante simplemente. Que tú no quieres ser un comentarista simplemente, no un activista. Más que todo eso, que tú quieres ser un centinela sobre los muros de Jerusalén. Y recuerda eso, grábalo en tu espíritu. Dios no está buscando multitudes impresionadas. Dios está buscando corazones fieles. Eso es lo que Él está buscando. Corazones fieles.
Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente dispuesta. Eso es lo que Él está buscando. Y si eso es para ti, no empieza con ruido, empieza con estudio, con oración, con palabras responsables, con coherencia. Sobre todo, comienza con una vida que no traiciona la verdad cuando nadie te esté mirando. Eja Elohenu, Eja Tadonenu, Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Shemo. Kadosh Eloheinu, Kadosh Adonenu, Kadosh Shemo. Kadosh Shemo. Si esto se queda aquí en este salón, no ha servido para nada. Lo que Dios ha hecho aquí hoy tiene que crecer cuando salgamos de aquí. Tiene que sembrarse en otros corazones, tiene que replicarse, tiene que transmitirse, tiene que enseñarse, mover las aguas hasta que todos lo escuchen. Hoy no termina nada, hoy comienza algo. Hoy comienza algo. Y para que lo que comienza aquí tenga continuidad profética, a todos aquellos que le han dicho sí a Dios esta tarde, en la conclusión de este ciclo de conferencia, quiero entregarle algo en su mano. Póngase de pie. Póngase de pie. Y quiero bendecirles a todos. Quiero sellar sobre ti una palabra profética. Tú que has venido de lejos, tú que has hecho el esfuerzo por estar aquí hoy, que tus manos no regresen vacías de su presencia. Que esta bendición que voy a depositar sobre ti marque tu alma, selle tu espíritu y confirme el pacto en ti. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Y es por eso que voy a pedirle a cada uno de los miembros del Bedín que están aquí, por favor, entrégale a cada uno una. A cada uno. Comience por la atrás, comience por la derecha. A cada uno reciban este sello. Este va a ser el ancla de tu fe para la bendición que el Eterno está poniendo sobre ti en esta hora.
Que no se quede uno solo sin recibirlo. Porque en esta conferencia Dios está confirmando llamamientos. En esta conferencia Dios está confirmando prioridades. En esta conferencia Dios está sellando destinos proféticos. Hoy es un antes y un después en tu vida. Amén. Que no se quede nadie sin su sello. Nadie se quede sin su sello. Nadie. Que nadie se quede. Quiero las manos levantadas para ver ese sello encima, arriba. Toma una foto. Quiero que la vean después. Que la vean tus hijos después. Toma una foto. Que la vean tus nietos. En 5 años, en 4 años. Hoy cambiamos a Colombia. Hoy. Hoy. No el 31. Hoy. Por el poder del Espíritu de Mashiach. Declaramos que todos aquellos que quieren destruir esta nación son confundidos. Que todos aquellos que quieren arrancar el alma judeo-cristiana de esta nación son echados fuera. En esta hora declaro, por ese sello que ustedes tienen levantado en sus manos entre el cielo y la tierra, que cada colombiano, cuando vaya a las urnas, ese año recibirá claridad del cielo. Amén. Para tomar la decisión correcta. Amén. Y que cuando la historia caiga y Mashiach se siente en su trono de gloria y nos pase el video de este tiempo en Colombia, ese sello que está siendo levantado aquí se ha mostrado ese día. Se movió algo arriba y desciende abajo para bendición y paz de esta gran nación. Abacadosh, el tiempo nos empuja, pero tú eres el Dios que está fuera de los tiempos. Sella por el Espíritu de Mashiach la decisión que cada uno de ellos ha tomado delante de ti en el secreto de su corazón. Abacadosh, por el Espíritu de Mashiach, que se avive el don del llamamiento que tú hiciste a cada uno en su tiempo, ya sea cuando era niño, ya sea cuando era joven, ya sea hace 10 años, ya sea anoche. Que ese grito del alma sea tomado por ti, sellado por tu espíritu y manifestado en poder, en gloria, en vida, en esperanza y en cambio de redención para esta gran nación. Oh Dios de Yeshua, escúchanos. Oh Dios de Yeshua, recíbenos. Oh Dios de Yeshua, séllalo arriba y que se manifieste aquí abajo en la tierra el día 31 de mayo. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Amén. Denle un aplauso a Dios.
Todo lo que tienes que hacer ahora es tomar tu teléfono, tomar una foto a este QR que está aquí, escanearlo, y te va a bajar el manifiesto de Cali. Y que ese manifiesto vaya contigo todos los días hasta que veamos esta nación alineada otra vez con Jerusalén y con el pueblo de Israel. Amén, amén. Toda rabá. Y aquí tenemos varias más que al salir en la mesita está atrás, puedes tomar una o dos y llevarla contigo, regalarla a tus amigos en tu barrio. No te quedes con ella. Métela en tu celular y repártela. Porque repito, esto no termina aquí hoy. Esto recién comienza. Para la gloria de Dios. Amén, amén. Amén, amén.